Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un caso fascinante, yo diría que casi un robo de identidad a escala mundial. Es que probablemente sea el caso de suplantación de identidad más exitoso de la historia, sin duda. Vamos a investigar cómo un príncipe rumano del siglo XV, que es un héroe nacional para su pueblo, acabó despojado de su historia, de su rostro, de todo, para convertirse en el monstruo más famoso de la literatura. Exacto. Y nuestra fuente principal es una conversación con un verdadero apasionado del tema, que nos va a servir de guía. Hola y bienvenido a SpanishParaExtranjeros.com. ¿Cómo estás? Prepárate, porque en este podcast te cuento todos los detalles de mi viaje a Rumanía. Una ruta en coche siguiendo los pasos de Vlad Tepes. Ha sido una aventura increíble y aquí encontrarás la guía definitiva. Veremos qué sitios te van a flipar, cuáles te puedes ahorrar porque no valen la pena y todos los consejos para que tú también lo organices de 10. Si quieres el itinerario completo, no te olvides de visitar mi blog, SpanishParaExtranjeros.com/Rumanía. ¿Listo? Dale al play que empezamos. Pues nuestra misión es esa, ¿no? Separar al hombre del mito. Al caudillo del conde vampiro, y entender cómo un escritor irlandés, desde su escritorio, orquestó todo este montaje. Venga, pues vamos a ello. La primera pista, que me parece un detalle genial, está en el nombre. Ajá. Porque casi todo el mundo dice Vlad Tepes, pero la pronunciación correcta, según le corrigieron al narrador de nuestra fuente, es Vlad Tepes. Vlad Tepes. Ya empezamos bien. Es un detalle pequeño, pero que ya te sitúa en otro lugar, más cerca de la realidad. Y luego está el apodo, el empalador. Eso así que no necesita mucha traducción. No, desde luego. El apodo es bastante explícito y nos mete de lleno en el personaje histórico. Vlad III, o Vlad Tepes, fue un voivoda. Un voivoda es como un príncipe, más o menos. Sí, una especie de príncipe gobernante de Valaquia, en la actual Rumanía en pleno siglo XV. Y aquí es donde a mí me explota un poco la cabeza. Porque en Rumanía no lo ven como un monstruo. Para nada. Todo lo contrario. Es un héroe nacional, una figura importantísima, reverenciada. A ver, explícame esto. ¿Cómo se defiende a alguien apodado el empalador? Estaba sin freno, y Vlad se convirtió en el muro de contención. Fue el único líder de la zona que no solo les plantó cara, sino que los hizo retroceder a base de terror. Vale, entiendo el papel de defensor, pero choca muchísimo con la cifra que se maneja. Se habla de más de 100.000 personas empaladas. 100.000. Es que es un número que no se puede ni visualizar. Y esa era justo la idea. No se trataba solo de matar, se trataba de crear un espectáculo de terror. Guerra psicológica pura y dura. O sea, un mensaje. ¿Un mensaje aterrador? Hay crónicas que describen cómo habían perfeccionado una técnica para introducir la estaca sin dañar órganos vitales. ¡Qué horror! Así la víctima, torrada por su propio peso, podía agonizar durante horas, a veces días. Madre mía. Y la anécdota que lo define todo es la del sultán Mehmed II. El conquistador de Constantinopla. Un tipo que, vamos, no se asustaba fácilmente. Para nada. Pues en 1462 entra en Valaquia con un ejército gigantesco y se encuentra lo que se conoce como el Bosque de los Empalados. Uf, el nombre ya lo dice todo. Imagínate un valle entero, con 20 o 30.000 prisioneros turcos empalados. La visión fue tan dantesca que el propio sultán vomitó. ¿Me estás diciendo que vomitó y se dio la vuelta? Vomitó, dio media vuelta y ordenó la retirada. Dicen que dijo algo como: no se puede arrebatar sus tierras a un hombre que hace tales cosas. Se acabó. ¡Qué fuerte! Pero aquí hay un detalle importante, ¿no? Porque no solo empalaba turcos, no era solo un enemigo externo. Y esa es la clave. La clave que desmonta esa visión tan simple del héroe cristiano. Vlad aplicaba la misma política de terror dentro de sus fronteras. A los suyos. A los boyardos, los nobles que le discutían el poder, cristianos ortodoxos como él, acababan exactamente en la misma estaca que los turcos. Para él no había distinción. Era su herramienta de control. O sea, o conmigo o en un palo. Básicamente, o estabas con él o acababas decorando el paisaje. Es una contradicción brutal. Un defensor de la fe que usa tácticas de terror puro. Y de ahí, de este personaje, ¿cómo sale el Drácula que conocemos? El aristócrata con capa. Es que no sale. ¿No hay conexión? No hay conexión. Y aquí es donde empieza el robo de identidad del que hablabas. Bram Stoker, el autor, apenas sabía nada de la vida de Vlad Tepes. De hecho, y esto es lo fascinante, su inspiración original no fue un nombre. Fue una mujer. Fue una mujer. La condesa Báthory.
Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Exacto. Pensemos un momento en el imaginario gótico de finales del XIX. Vale. Tienes un aristócrata decadente, un castillo aislado en los Cárpatos, la obsesión por la juventud eterna y, sobre todo, la sangre. La leyenda de que se bañaba en la sangre de doncellas para no envejecer. La trama de Drácula servida en bandeja. Era un personaje de terror perfecto, y encima basado en una figura histórica real de la misma zona. Lo tenía absolutamente todo. Era un vampiro de la vida real mucho antes de la novela. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Por qué no una villana? Pues por el mercado. Y por la misoginia de la época victoriana, claro. Amigos. Una villana femenina tan poderosa, tan autónoma y tan monstruosa, era demasiado. No habría vendido bien. El público de la época quería el mal encarnado en un hombre, una figura patriarcal. Y Stoker tuvo que buscar un sustituto. Eso es. Guardó la idea, pero necesitaba un nuevo protagonista. Y en su búsqueda de figuras siniestras de Europa del Este, se topó con un nombre que le sonó a música celestial: Drácula. Vale, o sea, el móvil del crimen fue puramente comercial. Stoker necesitaba un hombre y encontró a Vlad. Pero si no usó su vida, ¿qué cogió de él? Pues si esto fuera un juicio, solo habría dos pruebas. Pero vamos, contundentes. A ver. La primera, el nombre. Y la historia es genial. Drácula no era su apellido. Su padre, Vlad II, pertenecía a la Orden del Dragón. Una orden de caballeros para defender la cristiandad, ¿no? Justo. Por eso, a su padre le apodaron Drácul, que en rumano antiguo significaba el dragón. O sea, un título de honor, como decir Vlad el del dragón. Precisamente. Y por lo tanto, su hijo, nuestro Vlad, era Draculea, Hijo del dragón. hijo del dragón. Un título nobiliario, nada siniestro. Pero aquí viene el golpe de suerte para Stoker. Resulta que la palabra Drácul también tenía otro significado: ¿Cuál? diablo. No me digas. ¡Qué potra! Le tocó la lotería léxica. Tenía una palabra que significaba a la vez dragón, nobleza, poder, y diablo, el mal absoluto. Era perfecto. El marketing se escribía solo. Totalmente. Así que se quedó con el nombre. Ya tenía la primera prueba. Vale, el nombre. ¿Y la segunda? La ubicación. Un nombre necesita un hogar, ¿no? Y lo encontró en Transilvania. Que solo el nombre ya suena a misterio. ¿Qué significa la tierra más allá del bosque? Para un lector de Londres de la época, eso era como decir el fin del mundo. Un lugar remoto, brumoso, lleno de supersticiones. El escenario perfecto. El escenario perfecto para una novela gótica. Así que Stoker hizo un cortapega. Cogió el nombre de Vlad, lo plantó en Transilvania y ya está. El resto, pura invención. Es que la desconexión es total. Sobre todo en el físico. Uf, total. Hay retratos de Vlad. Era un tipo más bien bajo, pero muy robusto, cuello de toro, pelo rizado, unos ojos saltones. Un historiador dijo que su sola apariencia ya inspiraba terror. Vamos, que muy guapo no era. Nada que ver con la imagen de Christopher Lee o Bela Lugosi, el aristócrata alto, pálido, elegante. Es que son dos personas distintas. Una es un caudillo medieval, la otra una fantasía victoriana. Es como inspirarse en un pez dorado para escribir en Moby Dick, solo porque te gusta el nombre. Muy buena analogía. Y si hablamos de fantasías, tenemos que hablar del castillo. Porque la imagen de Drácula es su castillo gótico en una montaña. Pues bien, el castillo que visitan millones de turistas es un fraude. Es el epicentro del malentendido. Hay que diferenciar muy bien entre dos castillos. El primero es el castillo de Bran. El de las postales. Ese, el que sale en todas partes. Es una fortaleza preciosa, espectacular, que encaja perfectamente con la imagen que tenemos. El problema es que Vlad Chepez nunca vivió allí. ¡Ostras! Pertenecía a su abuelo, Mircea el Viejo. Pudo pasar una noche allí como mucho. Pero se vende como el castillo de Drácula porque se parece al de la novela. Es un decorado. Un parque temático, vamos. ¿Y cuál era el suyo de verdad? El auténtico. Su verdadera fortaleza era el castillo de Poenari. Y la diferencia es abismal. ¿Por qué? Para empezar, hoy está en ruinas. Y para llegar no hay un autobús. Hay que subir casi 1500 escalones por un bosque que, por cierto, está lleno de osos. ¿En serio? Hay carteles de advertencia por todas partes. O sea que la visita ya tiene su propia banda sonora de suspense. Desde luego. No te ofrecen un café al llegar. Es un lugar que te exige un esfuerzo. Y por eso la experiencia que narra la fuente es tan potente.
Cuenta, cuenta. Pues cuenta que subió esos 1500 escalones escuchando con los auriculares la banda sonora del Drácula de Coppola. Y describe la emoción de llegar arriba, ver las ruinas y asomarse al desfiladero sobre el río Arges. Que es justo la escena de la película. Exacto, donde su amada Elisabetta se suicida y él reniega de Dios. Y se convierte en vampiro. Ahí lo tienes. Estás en el lugar histórico real, pero la emoción que sientes te la está provocando la ficción de Coppola. La música, el recuerdo de la película, se adhiere a la realidad y la transforma por completo. Demuestra el poder aplastante que tiene una buena historia. Totalmente. Y al final, esa es la última pieza, el cine. Sobre todo a partir de Bela Lugosi en los 30s y luego la Hammer, Coppola, el cine fue lo que cementó la identidad falsa a nivel global. Si Stoker robó la identidad, Hollywood la falsificó y la distribuyó por todo el mundo. fue el clavo final en el ataúd de la historia de Vlad Tepes. El cine le dio un rostro, una voz y unos modales que nunca tuvo. El verdadero Vlad no tenía ninguna posibilidad de competir contra eso. Pues caso resuelto. Hagamos un resumen de los hechos para que quede todo claro. Venga. Vlad Tepes, príncipe rumano, héroe nacional por su lucha contra los otomanos. Y al mismo tiempo, un tirano de una crueldad legendaria. Luego llega Bram Stoker. Busca un villano masculino para su novela e ignora su biografía casi por completo. Y le roba dos cosas. El nombre, Drácula, que sonaba genial, y la ubicación, Transilvania, que sonaba exótica. La inspiración real del personaje era una mujer, la condesa Bathory. Y para rematar, el famoso castillo que todo el mundo visita es una atracción turística que no tiene nada que ver con él. Mientras su verdadera fortaleza está en ruinas y casi inaccesible. El crimen perfecto. La ficción no solo ha eclipsado a la realidad, es que ha construido una realidad nueva, mucho más rentable y famosa. Exacto. Un personaje histórico súper complejo, con luces y sombras enormes, reducido a una caricatura inmortal. Y eso es lo único por lo que el mundo le recuerda. Es una pena, en realidad. Lo es. Y esto me lleva a una última reflexión, que se extrae de la pasión del narrador de La Fuente. Él describe una conexión tan visceral con Rumanía que una amiga suya rumana bromea con él. ¿Qué le dice? Le dice que seguro que es la reencarnación de Vlad. Es una broma, claro, pero plantea una pregunta interesante. A ver. ¿Hasta qué punto la fascinación por una figura, sea el Vlad histórico o el Drácula de ficción, puede llegar a moldear nuestra propia identidad? ¿Puede una historia que no es nuestra apoderarse de nosotros hasta hacernos sentir que ciertos lugares son nuestro verdadero hogar, difuminando esa línea entre lo que leemos y lo que sentimos que somos? Y hasta aquí el viaje de hoy. Espero que estos consejos te sirvan muchísimo para empezar a soñar con tu propia aventura por Transilvania. Si quieres ver todas las fotos, los mapas y la guía paso a paso de nuestra ruta de Vlad Tepes, corre a mi web, spanishparaextranjeros.com/Rumanía. Ahí lo tienes todo detallado para que tu viaje salga perfecto. Y ojo, no te vayas muy lejos, suscríbete ahora mismo al podcast para no perderte los próximos capítulos. Aún me queda mucho por contarte de lo que vivimos este octubre en coche por Rumanía. Nos escuchamos en el próximo capítulo.